Sí, yo también querría estar ahí, porque os estáis durmiendo y me parece lo mejor que os puede pasar en estos momentos. Yo creo que no voy a llegar a los 10 minutos, pero os voy a hablar de algo que pensaba que le van a poner en la pantalla, que es de qué va esto de la comunicación. Y se responde con una sola palabra, de convencer. Pero esta respuesta, que es muy sencilla, así, de manera un poco rapidilla, va de convencer y de crear un mensaje y hacerlo llegar a donde queremos llegar, en el momento justo en el que queremos hacerlo. Pero luego no es tan fácil. Te pones en la vida real y la verdad es que es bastante jodido. Si yo hubiese entrado, en vez de corriendo aquí, después de los chistes de Raquel, que han molado muchísimo, y me hubiese comportado como Nina Simone en 1976 en un festival de jazz de Montreux. Ella hacía mucho tiempo que ya no estaba en los circuitos de festivales de jazz y era una persona, bueno, no sé si habéis visto alguna vez, pero supongo que sí, con que seáis millennials, algo de conocimiento musical tendréis. Ella era enorme, ¿no? La negra, enorme, y entraba en el sitio y la gente aplaudía, estaba emocionadísima, ¿no? Y de repente, sin mirarles, les hizo una reverencia al lado del piano y se quedó un montón de segundos mirando el suelo y la gente aplaudiendo, silbando, tal, hasta que llegó un momento que eso era insostenible. Claro, imagínate que os pido hoy aquí que me aplaudáis durante 5 minutos, ¿no? Y ella, en un momento dado, cuando le apeteció, se sentó frente al piano y le siguió sin dirigir la mirada. Entonces la gente se empezó a poner nerviosa y no sabía si tenía que seguir aplaudiendo, si silbar, si callarse, si decirle algo directamente. Cuando habían pasado una serie de minutos y todo el mundo se había quedado en silencio, ella les miró y sonrió. Fue la primera vez en todo el concierto que sonrió. Y eso es una forma de comunicar. Igual algunos de los que estuvieron en ese momento en el festival se cagaron en su estampa, básicamente, pero ella quería comunicar una cosa y dejar claro una cosa, que durante las próximas 2 horas que durase este concierto tenía que haber una complicidad entre ellos. Y ella estaba allí para tocar, y ellos para escucharla. La comunicación se puede hacer de muchísimas maneras y el éxito radica en que ese mensaje llegue de la manera que tú quieres. El problema que tenemos es que vosotros estáis aquí, tenéis una sala entera para todos vosotros y yo os puedo estar contando algo y os entra por uno y os sale por otro, porque vosotros decidís qué es lo que os interesa escuchar. Yo llegué a la comunicación corporativa casi de refilón, porque yo no sé cómo será la universidad de ahora en ese tema, pero básicamente se pasaba de puntillas. De hecho, el periodismo era otra cosa, ¿no? Y si te dedicabas o te querías dedicar a la comunicación corporativa, te miraban como diciendo, este es un pringao que no sabe de qué va, porque el periodismo es otra cosa, es irse a la batalla de valientes, tal. Y probablemente los que dijeron eso en ese momento, los que lo siguen pensando, no tienen ni idea, porque esto sí que es una profesión de valientes. Y os voy a decir por qué. Cuando tú te dedicas a la comunicación corporativa, no eres únicamente periodista, que puede serlo, ni tienes que conocer únicamente a los medios de comunicación con los que vas a trabajar, que eso es obvio. Tienes que conocer la idiosincrasia de un país. Tienes que ponerte en la mente de 40 millones de personas o más para saber o averiguar cómo quieres que llegue ese mensaje a esas personas. Tienes que conocer la legislación, saber cómo te va a afectar a tu compañía, que radica en España, en Europa, a nivel global, si es una multinacional. Y lo más complicado de todo, tienes que utilizar un mensaje y modularlo para que vaya acompañando a todos los cambios sociales. Cuando yo entré en Google la primera semana, yo llegué, tenía 20 y pocos años, y me dijeron, Anaís, ven aquí, te tienes que ir a una congregación de desarrolladores, que está en Valencia, porque vamos a lanzar una notición, que es que el API de Google Maps se abre a los desarrolladores, es de código abierto, van a poder crear capas dentro de los mapas de Google y además terceras páginas van a poder embeber esos mapas. Yo me quedé así y dije, ¿perdona? Y le digo, ¿tú estás seguro de que eso es para mí? Y me dijo el tío, ¿pero tú no te dedicas a comunicación? Y le dije, pues sí. Me dijo, bueno, pues eso. Ahí se acabó la conversación. Y dije, hostias, tengo un problema, la verdad, porque no entiendo nada. Y si no lo entiendo yo, pues mi madre tampoco. Y si mi madre no lo entiende, pues vosotros menos. Entonces dije, oye, necesito buscar una solución a esto. Y entonces me di cuenta de que si yo no era consciente de cómo iba a cambiar la vida de las personas el anuncio que iba a hacer, no servía absolutamente para nada. Así que tuve una cosa clara, que parte del éxito basado en la comunicación es contar historias. Es contar historias que lleguen a la gente, contar historias que les remuevan por dentro, que realmente les generen un impacto y que sepan de qué manera van a utilizar esa información que tú les has dado en el futuro. Pero la comunicación no solamente es de valientes, porque bueno, al final valientes más o menos, en función de manera subjetiva, podemos serlos todos. Es que es de estrategas.
porque tú únicamente no tienes que conocer la historia y entenderla, que en mi caso la primera vez no entendía nada. A veces tienes que crear la historia, tienes que crear una historia bonita, una historia que impacte. Luego tienes que crear la estrategia de cómo quieres hacer que esa historia llegue a la gente. A través de redes sociales, vas a callarte como hizo Nina Simón y no hacer nada, vas a utilizar los medios tradicionales, vas a mandar un GIF, vas a mandar un WhatsApp. Tú tienes que decidirlo. Y por último, tienes que saber medir el impacto que genera eso. Y luego vamos más allá, porque esas son 3 patas que tú haces de comunicación hacia afuera. Pero es que además de ser estrategas hacia afuera, tienes que ser lobistas dentro de la empresa. ¿Y por qué? Porque la comunicación no se hace de manera individual. Tienes que convencer a los departamentos de tu empresa de que lo que vas a hacer realmente va a hacer que algo significativamente cambie para la empresa, que va a ser para mejor. Y esto cuesta, ¿eh? Porque le estás pidiendo a la gente, como yo os estoy pidiendo a vosotros, que me escuchéis durante 10 minutos y que me deis vuestro tiempo. Y el tiempo cuesta un dinero. Pero imaginémonos que tenemos ya todo, que tenemos preparado todo. Tenemos la narrativa, tenemos la historia, tenemos la estrategia, hemos convencido a la mitad de la empresa para poder sacar adelante el mensaje, porque dices, es que esto es lo mejor, lo tenemos que hacer así. Lo preparas todo, das al botón, lo mandas y pueden pasar 2 cosas. Que la gente te aplauda como una loca, que de repente se empieza a descargar aplicaciones, MyTaxi, utilizar la aplicación de no sé qué, que de repente hay unas descargas brutales, que realmente cambies a un legislador de manera de pensar, que realmente eso que estaba sobre la mesa y que va a cambiar la vida del desarrollo tecnológico de repente no sea, o puede pasar otra cosa. Que lo hagas todo, que te creas que eres un genio y de repente no ocurre nada. Es como el cri, 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 cri. Eso cuando mandas en tu grupo de WhatsApp un chiste a tus colegas y dices, uff, se van a descojonar y nadie te responde. Pues lo mismo. Entonces decides, coño, ¿qué hago? Me he pegado meses trabajando con esto y de repente no ha servido absolutamente para nada. Pues sí, chaval, no ha servido absolutamente para nada. Así que te tienes que meter otra vez dentro de la narrativa y estudiártela y ver dónde has fallado. Y esto pasa porque en comunicación no hay un manual de instrucciones. Vosotros creáis el manual de instrucciones. Vosotros decidís qué es lo que queréis hacer, cómo queréis cambiarlo, cómo os queréis arriesgar. Y tenéis la responsabilidad de asumir cuando no funciona, bueno, que no os ha salido bien. Pero lo bueno de la comunicación y lo más interesante de todo esto no es que fracase, porque hemos escuchado muchísimo sobre el fracaso, ¿no? Y yo lo que no quiero es que salgáis de aquí pensando que os vais a poner a emprender y que os vais a meter un castañazo al segundo día, porque, oye, que puede ser, pero que no es obligatorio. La comunicación tiene un valor esencial e importante, y no solamente va de convencer, va de cambiar el rumbo de una opinión, o va de crear una opinión. E imaginaos que vosotros sois capaces de, con la información que tenéis en vuestro poder, cambiar el pensamiento de más de 40 millones de personas. Eso es de valientes. Y eso es de estrategas. Y si queréis ser valientes, si queréis ser estrategas y queréis dedicaros a convencer a los demás, yo os doy la bienvenida a esta jaula de grillos. Muchas gracias.